Muy buenos días y muchas gracias a todos por acompañarnos. Iniciamos hoy este tercer año de este seminario, un seminario que pretende pensar la globalización, pensar un mundo que es un mundo cada vez más unido, más trabado, y en el que los problemas saltan las fronteras políticas para hacerse problemas globales y problemas colectivos. Lo hemos visto con la pandemia, con la energía, el cambio climático, ahora con la guerra de Ucrania, ¿no? De modo que aquella metáfora de que el visionario Buckminster Fuller, de que todos viajamos en la nave espacial Tierra, nos guste o no nos guste, cada vez es más cierta, ¿no? En el seminario tratamos de abordar temas geopolíticos. Hemos hablado de China, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Rusia, mezclándolos con otros temas transversales que también hemos abordado: la energía, el cambio climático, las migraciones, la posverdad. Y era evidente que teníamos que inaugurar este curso con el tema, sin duda, del incierto futuro de la guerra, de la invasión de Ucrania, que es sin duda el evento que está marcando de un modo mucho más determinante nuestro presente. Como sabemos, la invasión rusa de Ucrania comenzó el 24 de febrero del 2022, si no me equivoco, ya hace exactamente 237 días. Y significa sin duda el mayor ataque militar convencional en suelo europeo desde la guerra de Yugoslavia. Más de 200.000 soldados rusos cruzaron la frontera, un ataque inesperado para muchos, esperado por no pocos y en todo caso totalmente injustificado y en violación flagrante del derecho internacional e incluso de los propios compromisos adquiridos por la Federación Rusa, y pienso ahora en el memorándum del Budapest, del que sin duda hablaremos posteriormente. Lo que Rusia pensaba que iba a ser un paseo militar, se dice que sus soldados llevaban incluso los uniformes para desfilar por Kiev, se ha transformado en una guerra prolongada, en una guerra de desgaste, más parecida a la Segunda, incluso a veces a la Primera Guerra Mundial, una guerra de posiciones más que de movimientos. Como sabemos, la ofensiva sobre Kiev fracasó. Una segunda ofensiva rusa en el este tuvo mayor éxito, pero con un coste enorme de vidas. Se habla de hasta 60.000 o más fallecidos. Para tener una comparación, más que americanos fallecidos en la totalidad de la guerra de Vietnam, ¿no? Una ofensiva que se paralizó hace meses para encontrarse con una exitosa contraofensiva ucraniana en el norte, pero también en el sur, expulsando a Rusia al otro lado del Dnieper, que en estos días justamente parece tener un punto de inflexión. Las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania están siendo claramente devastadoras. Como decía, miles de víctimas mortales, más de 6 millones de refugiados que han huido hacia otros países europeos, 8 millones de desplazados internos, una crisis energética enorme que nos afecta a todos, que está muy lejos de verse solucionada, una crisis alimentaria que puede afectar muy gravemente a la población del Cuerno de África, una crisis económica, por supuesto, y una clara recomposición geopolítica del mundo, en buena medida en contra de los deseos del propio Vladimir Putin. La consecuencia es que se está reforzando la alianza atlántica entre Estados Unidos y la Unión Europea. Es cierto que se debilita o al menos se pospone el proyecto de autonomía estratégica, pero es evidente la dependencia que está demostrando Europa del paraguas de seguridad de los Estados Unidos una vez más. La guerra ha vuelto a traer a Estados Unidos al escenario europeo, escenario del que pretendía zafarse para centrarse en el Indo-Pacífico, pero no ha podido hacerlo, ha tenido que regresar. Y, por supuesto, está debilitando a Rusia, deteriora su prestigio, incluido el prestigio de sus Fuerzas Armadas, deteriora su nada notable soft power, la aísla internacionalmente, la desacopla de Europa, la hace depender cada vez más de China, ¿no? ¿Cómo puede terminar esta catástrofe? No lo sabemos. No sé si nuestros panelistas y expertos serán capaces de darnos alguna clave sobre ello. Es evidente que Zelensky no puede renunciar a lo que es la soberanía sobre su territorio, reconocido internacionalmente. Es también evidente que Putin no puede dar fácilmente marcha atrás, sino tener antes alguna victoria. Le va en ello no solo el liderazgo, sino puede que incluso la vida. De modo que las preguntas se nos acumulan, por mencionar algunas.
Se ha hablado mucho de las razones o de los motivos de Rusia para la invasión. ¿Hasta qué punto la población rusa la ha apoyado? Parece que sí, que la apoyó hasta la reciente movilización. ¿Hasta qué punto se va a mantener el apoyo occidental y europeo a Ucrania? ¿Hasta qué punto eso va a durar en el tiempo? ¿Cuál va a ser la posición de otros países? Estoy pensando en la India, pero sobre todo en China, que puede ser determinante de la resolución final del conflicto. ¿Qué ha pasado con el ejército ruso? Es un ejército corrupto, un ejército Potenkin, se le ha llamado en alguna ocasión. Y finalmente el riesgo tremendo de escalada, el riesgo tremendo de escalada a armas de destrucción masiva, químicas, quizás eventualmente nucleares. Putin nos ha dicho repetidas veces que no es un bluff y por lo tanto tendremos que tomárnoslo muy, muy en serio. ¿Cómo puede acabar el conflicto? Esa es la gran pregunta, ¿no? Para discutir de estos temas tenemos y cuento con 3 ponentes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Luis Simón, en el centro. Luis es director de la oficina que abrimos en Bruselas del Real Instituto Elcano. Es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Libre de Bruselas, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Londres, máster en Estudios Europeos por el Institut d'études politiques de París. Ha trabajado en las universidades de Columbia, en la Johns Hopkins, en el Royal United Services Institute, ha publicado sus artículos en las revistas más prestigiosas, International Affairs, The Journal of Strategic Studies y otros varios. Gracias, Luis, por acompañarnos. Carmen Colomina, a mi derecha. Carmen Colomina es investigadora especializada en la Unión Europea del CIDO, del centro de Barcelona. Es profesora asociada del Colegio de Europa de Brujas y de la Universidad Pompeu Fabra. Ha sido corresponsal en Bruselas y responsable de temas internacionales en Cataluña Radio y en el diario Ara. Y finalmente Jesús Núñez, nuestro tercer panelista. De nuevo, muchas gracias, Jesús. Es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, experto en relaciones internacionales, seguridad internacional, construcción de la paz. Eso lo vamos a necesitar. Es militar retirado y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas, de modo que tenemos un académico, una periodista y un militar. 3 perspectivas que espero que nos ayuden a tener un poco de luz sobre este confuso y tremendo drama que estamos viviendo. En principio, Luis hablará unos 30 minutos, posteriormente 10 minutos cada uno de los comentaristas y luego espero que dispongamos pues, de 20 minutos, quizás media hora, para las preguntas que nos puedan llegar desde todos ustedes. Muchas gracias, gracias de nuevo por acompañarnos y con esto le paso la palabra a Luis Simón. Luis, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Emilio, a ti y a la universidad por la invitación. Un placer además compartir mesa con Jesús y con Karma. Yo voy a intentar abordar las preguntas, bueno, algunas de las preguntas que nos has mandado y que has planteado hoy aquí. Y voy a estructurar mi intervención en torno a 2 bloques principales. El resto que quedará sin cubrir entiendo que lo van a abordar Karma y Jesús, porque sé que son sus áreas de especialidad, sobre todo Europa y en una perspectiva más global. Entonces, el primer bloque que voy a cubrir yo versa sobre Rusia, objetivos geopolíticos y actuación militar. Y el segundo sobre el carácter de la guerra y el debate que has resaltado tú sobre el posible uso o no de armas nucleares y tal, ¿no? Que es un debate que ya está ahí en la esfera pública y que abordaré pues, con la cautela que merece, ¿no? Entonces, siguiendo, y luego si en la discusión se da tiempo a lo más macro, Estados Unidos, consecuencias geopolíticas y tal, pues estaría muy bien entrar en una conversación al respecto. Entonces, siguiendo el guión un poco de Emilio, empezando por las razones o motivos de Rusia, ¿no? Y aquí el debate público se ha movido en el terreno de la hipérbole, ¿no? Por un lado, pasamos desde el Putin loco, enloquecido, irracional, a Putin como estratega supremo, adalid de la racionalidad y del cálculo, etcétera, aunque parece que este es un mito que se ha tambaleado, ¿no? Que estaba muy arraigado en Occidente, sobre todo en Europa, pero que se ha tambaleado, ¿no? En los últimos meses. Respecto a los motivos de Rusia, hay mucha literatura al respecto que además precede, o sea, sobre el revisionismo ruso que precede a la invasión. Como sabéis, algunos llamados realistas, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa occidental, echan la culpa de todo esto a Estados Unidos por no haber sido magnánimo con la Rusia postsoviética tras el fin de la Guerra Fría y por haber promovido la ampliación de la OTAN al este, comiéndose ese espacio de seguridad
que tenía Rusia y garantizando, por tanto, la enemistad geopolítica entre Rusia y Occidente a largo plazo. Yo creo que estas interpretaciones son problemáticas por muchos motivos, entre ellos porque obvian la fuerte demanda política y social en Europa Central y del Este, ¿no?, para integrar esas estructuras euroatlánticas. Luego, si queréis, volvemos a ese tema. En cualquier caso, sí que parece que el año de 2008 que marca un poco los límites a la expansión geopolítica occidental desde el final de la Guerra Fría, ¿no? Es entonces, en 2008, en la cumbre de la OTAN en Bucarest, cuando la OTAN decide rechazar, en falso, y podemos hablar luego de eso, la ampliación a Ucrania y a Georgia, ¿no? Y se agota, por así decirlo, ese ciclo expansivo que comienza con el final de la Guerra Fría, expansivo en el mapa de oeste a este, ¿no? Y que incluye, pasando por las intervenciones en los Balcanes, las ampliaciones de la OTAN y de la Unión Europea, Europa Central y del Este, los partenariados políticos y económicos con Ucrania y Georgia. Entonces, en 2008 vemos que comienza una especie de efecto boomerang, ¿no? Y entonces el empuje va en la dirección opuesta, ¿no?, de este a oeste, ¿no? El primer signo claro de que cambian las tornas, por así decirlo, geopolíticamente hablando, es la guerra en Georgia, ¿no?, en 2008. Y de que Rusia pasa un poco de una posición geopolítica defensiva a una más ofensiva o proactiva, es eso, ¿no? Es Georgia. El segundo es la anexión de Crimea de 2014 y el tercero es lo que hemos vivido este año, ¿no?, la invasión de Ucrania. Pero más allá de estas instancias que un poco capturan nuestra atención, sí que vemos a una Rusia cada vez más activa a la hora de desplegar sus tácticas de subversión, no solo en Ucrania y en Georgia, sino también en Europa Occidental e incluso en Estados Unidos, ¿no? Entonces, un cambio de actitud. Ha habido mucho debate sobre si la decisión rusa de invadir Ucrania ha estado ligada a la salida desordenada de Estados Unidos de Afganistán, el año pasado, al cálculo de que Estados Unidos sufre una fatiga intervencionista, a la decisión de Estados Unidos de priorizar China, al que has aludido, Emilio, pero también sobre el factor clave, sobre si el factor clave era el giro euroatlántico de la propia Ucrania, ¿no?, consolidado en los últimos años, sobre todo desde la anexión, y esa sensación de pérdida inmediata e irreversible de Ucrania, ¿no?, que había que parar, ¿no? Entonces, yo quizá, hay mucho debate aquí, yo quizá resaltaría tres factores clave. El primero está relacionado con la importancia geopolítica que Ucrania tiene para Rusia y para Putin, porque aquí también hay, parece que un elemento de obsesión personal. Por un lado, negar a Ucrania a Occidente es visto como un imperativo geopolítico para Rusia y para Ucrania y para Putin en concreto. O sea, es algo obligatorio. Y controlarla, más allá del debate sobre los grados de control o los mecanismos de control, como un plus, ¿no? Sería como un plus, como un activo, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, si el cálculo es que o se intervenía o se perdía Ucrania geopolíticamente, entonces no quedaría tan claro si la intervención ha sido un error desde el punto de vista ruso, ¿no? Ni aun habiendo previsto los enormes costes, ¿no? Entraríamos en la teoría del mal menor, ¿no?, que es tan importante siempre en relaciones internacionales. Como decía Brzezinski, ex asesor nacional de seguridad nacional con Carter, sin Ucrania, Rusia deja de ser un imperio. Con Ucrania subordinada, Rusia se convierte automáticamente en un imperio, ¿no? Y da la sensación de que en la mente de Putin el estatus de imperio es lo único que le garantiza escapar de la servidumbre según la cual, según él, a la que están condenados casi todos en un mundo estructurado cada vez más en torno a la competición geopolítica entre Estados Unidos y China, ¿no? Que ese imperio es lo único que garantizaría a Putin autonomía, siendo, por supuesto, autonomía un concepto relativo, ¿no? Para Putin el mundo se divide entre actores y vasallos. Putin da por descontado el vasallaje europeo, ¿no?, el vasallaje europeo y el estatus de vasallaje europeo, y piensa que Rusia, de hecho, es la única potencia europea que está en condiciones de ejercer autonomía en un mundo dominado por el poder crudo, ¿no? Entonces, si bien Rusia no va a poder moverse en la misma liga que Estados Unidos y China, sí que aspira a ser actor, a no ser vasallo, y parece que ese estatus de imperio y Ucrania está ligado a ese imaginario, ¿no? Entonces, el segundo factor relevante sería la supuesta ventana de oportunidad histórica, ¿no? Y aquí volvemos al tema de la fatiga intervencionista de Estados Unidos, su fijación con China, la supuesta recuperación tecnológico-militar rusa, y ahora volveré sobre esto, que es un tema problemático, o el hecho de que Europa se considere por Rusia como históricamente amortizada, ¿no? Entonces, todos estos factores parecerían conspirar a favor de una intervención o de esa supuesta ventana de oportunidad histórica para Rusia, ¿no? Y el último factor, que a mi juicio es clave, está relacionado con la teoría de la asimetría de intereses en Ucrania, entre Estados Unidos y Occidente por un lado y Rusia por el otro, ¿no? Y aquí hay una entrevista muy significativa de Obama en 2014 en The Atlantic, en la que dice que
que Ucrania tiene un interés central para Rusia y secundario para Estados Unidos, ¿no? Y parece que Putin se ha seguido moviendo en estos parámetros, ¿no? De hecho, cuando Rusia ya está movilizada a finales de 2021, a principios de 2022, al decir Biden que Estados Unidos respondería con contundencia, pero descartar una respuesta militar, eso no hace sino reforzar esa imagen de esto es secundario para Estados Unidos y central para Rusia, ¿no? Y yo creo que esto es clave porque es el propio Estados Unidos quien parece que reconoce que no se juega tanto en Rusia, como Rusia, perdón, en Ucrania, y que por tanto no estaría dispuesto a tanto, aunque como hemos visto parece que está dispuesto a bastante más de lo que muchos pensaban, y ahora volveré también sobre eso, ¿no? Entonces, vamos un par de apuntes sobre el ejército ruso, ¿no? Porque esto ha sido seguramente una de las principales sorpresas, ¿no? De las mayores sorpresas. Como sabemos, Rusia ha venido gastando cantidades importantes de dinero en defensa en los últimos años, desde la llegada de Putin al poder y sobre todo a partir de 2010. Y se ha embarcado también en un proceso de modernización militar, hablábamos de eso antes, ¿no? Cuyo objetivo es dar un salto al llamado paradigma de combate de precisión que domina un poco la teoría de la guerra, la concepción de la guerra en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el salto a ese paradigma lo dan pues, los avances en electrónica, computación, observación y posicionamiento a través del espacio y las tecnologías de sigilo, ¿no? Y sobre todo la conjugación de todas ellas y la integración en un concepto militar claro, ¿no? Entonces, durante la última década ha habido mucho debate en círculos estratégicos occidentales sobre el hecho de que Rusia estaba avanzando hacia ese paradigma y estaba dando un salto cualitativo y acercándose a Estados Unidos en ese sentido, ¿no? Y que la exitosa intervención por parte de Rusia en Siria supuestamente avalaba esa tesis, ¿no? Pero parece claro que todo esto se ha exagerado bastante, ¿no? Entonces, un par de puntos al respecto. En primer lugar, señalar la enorme dificultad de manejarse en la guerra de precisión y en ese paradigma, ¿no? Que requiere no solo adquirir la madurez tecnológica, sino integrar todas esas tecnologías a nivel operativo, lo cual es un reto conceptual, organizativo y de mando y control, ¿no? Estados Unidos lleva muchos años intentando hacer eso y le ha costado, o le está costando, lleva desde los años 70 intentando avanzar en ese paradigma y además cuenta con una experiencia operativa larga, desde la operación Tormenta del Desierto, Balcanes, Afganistán, Irak, que le ha permitido depurar su manejo en las guerras de precisión, ¿no? Y en las técnicas de precisión. Y ya sabemos que para mejorar en la guerra no hay nada como la guerra, ¿no? Rusia no cuenta con esa experiencia. Además, parece que los altos niveles de desorganización, de corrupción, tú aludías a eso también, y las dudas sobre las capacidades rusas en ámbitos clave, como por ejemplo el espacial, representan barreras importantes para el manejo, para ese salto cualitativo, ¿no? del que hablábamos. Siria es un caso distinto. Allí Rusia se limitaba al apoyo estratégico y contaba con un ejército estructurado sobre el terreno, las fuerzas de Assad, que además tenía superioridad aérea. No vemos nada de eso en Ucrania. O sea que las condiciones son distintas, mucho más adversas para Rusia. Entonces, segundo bloque, carácter de la guerra, rápidamente. Emilio, nos preguntaba si estamos ante una guerra vieja, estilo Segunda o incluso Primera Guerra Mundial, de posiciones marcadas de movimiento. Yo no lo tengo claro. Desde luego, esta creencia de que las guerras cinéticas, ¿no? Eran cosas del pasado y que las guerras del futuro serían híbridas, sutiles, sigilosas, silenciosas, se ha ido a la basura. Eso es cierto. Hasta ahí de acuerdo. Dicho esto, hablar de guerra vieja yo creo que podría ser es un poco arriesgado, ¿no? Por un lado, no podemos obviar el cambio tecnológico, ¿no? Que está ahí. Y es cierto que ha habido un componente tradicional muy importante y muy visible. No recordemos el famoso convoy de tanques del que hablábamos, de kilómetros y kilómetros, que nunca llegaba a Kiev, ¿no? Una imagen muy tradicional. Pero tenemos también un importante componente híbrido. Sabemos que el nivel de ciberataques procedentes de Rusia se multiplicó exponencialmente en las semanas y los días previos a la invasión. Hemos visto también operaciones psicológicas, las referencias constantes de Putin al componente nuclear. Parece también que los contratistas militares privados han jugado un papel importante en el campo de batalla, por ambos lados, por cierto, no solo Wagner. Y yo además creo que hay que mirar al teatro de operaciones con luces largas, ¿no? Incluir también operaciones de coerción política, como por ejemplo el sabotaje de Nord Stream 2 hace unas semanas, ¿no? Y finalmente, si bien el grado de implicación de Estados Unidos hay mucho debate al respecto, no queda claro cuál es, sí que parece que estamos ante un apoyo importante en lo que se refiere a inteligencia, reconocimiento, identificación de objetivos, suministro de armamento de precisión y adiestramiento para su uso, ¿no? O sea que volviendo a lo de vieja, estamos viendo la aplicación de conceptos de última generación en el campo de batalla, pero del lado ucraniano vía
Estados Unidos, ¿no? Entonces, en cierto modo, Rusia está librando una guerra contra Occidente, ¿no? Donde las tropas ucranianas desempeñan labores de infantería, ¿no? En primera línea. Pero la superestructura operativa y estratégica está en buena medida cubierta por Estados Unidos. Entonces, yo creo que esto es muy importante para entender lo que está pasando en el terreno de batalla, ¿no? Entonces, último punto sobre el debate nuclear, en el que has insistido bastante en tus preguntas, ¿no? Esto daría para una conferencia en sí misma, es un tema delicado y aquí en un formato semipúblico que hay que abordar con responsabilidad, ¿no? Entonces, el tema nuclear lleva rodando nuestras cabezas desde el principio, ¿no? Porque Rusia es una potencia nuclear, pero ha cobrado mayor protagonismo a medida que Rusia ha ido sufriendo reveses en el terreno y sobre todo a raíz de que Biden dijese hace un par de semanas, ¿no? Esas famosas declaraciones de que el mundo nunca había estado tan cerca del Armagedón desde la crisis de los misiles en Cuba, ¿no? Entonces, a ver, por partes, tu pregunta, ¿es creíble la amenaza nuclear rusa? Yo creo que la respuesta ante esto es muy sencilla, no lo sé, ¿no? Y no es que no lo sepa yo, que no lo sepa yo es lo de menos, ¿no? Como decía hace unos días Scott Sagan, que como sabéis es uno de los principales expertos en armas nucleares en Estados Unidos, como decía hace unos días en el Wall Street Journal, tampoco lo sabe el director de la CIA, ni el jefe de Estado Mayor ruso, ni siquiera el propio Putin sabe qué tendría que ocurrir para cruzar esa línea, ¿no? Entonces, pero sí que lo que sí podemos hacer, que es como lo que están haciendo varios expertos, es examinar los argumentos a favor y en contra de la credibilidad, ¿no? Que estarían también, por cierto, entrelazados con la especulación sobre el tipo de armas nucleares, ¿no? Al que hacías ilusión de lo que estaríamos hablando. Entonces, yo, el argumento de más peso que veo a favor de la credibilidad de la amenaza estaría relacionada con la pobre actuación, ¿no?, de las fuerzas armadas rusas en Ucrania y con el hecho de que una derrota militar es, a día de hoy, bastante probable, ¿no? Convencional. Entonces, esto enlaza con la posible humillación política, los enormes costes reputacionales para Rusia, que podrían tener efectos eco en otras repúblicas en Asia Central y dentro de la propia Rusia, ¿no? Y con el revés geopolítico que supondría también perder ese buffer o restos de buffer que desde el punto de vista de Putin le quedan en el este y en el sur de Ucrania, ¿no? Pero sobre todo, yo creo, la posibilidad de traer consigo el fin del régimen de Putin y la muerte incluso del fin propio de Putin, ¿no? Yo creo que eso. Entonces, el argumento central es que si bien el uso de las armas nucleares tácticas y de baja detonación tendría unos costes elevadísimos, y ahora vamos a eso, sería menos malo que la secuencia derrota militar, humillación geopolítica, caída del régimen, muerte de Putin. Otra vez volvemos a la teoría del mal menor, ¿no? No del mar menor, sino de que está en Cartagena, sino del mal menor. Entonces, es importante, por tanto, yo creo que no abordar el debate sobre los costes asociados al uso de las armas nucleares como algo aislado, sino que hay que abordarlo, contraponerlos a los costes asociados al no uso, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los costes asociados al uso? Pues bien, a ver, yo creo que la idea de que las armas nucleares son instrumentos de disuasión, no para ser utilizados en el campo de batalla, esta norma es una norma de peso que está ampliamente aceptada en la comunidad internacional. Entonces, romper este tabú, desde luego que supondría importantes costes políticos para Putin, ¿no? En este sentido, se especula mucho con que el llamado sur global, que se ha hecho el remolón desde el inicio de la guerra, ¿no?, y no ha acabado de alinearse con Occidente, o por menos partes de él, ¿no?, podría cruzar el Rubicón, por así decirlo, y se volvería contra Rusia en caso de que Putin decidiese usar armas nucleares en el campo de batalla, ¿no? Se habla también de que la presión, y lo hemos hablado antes, Emilio, para países como China o la India, cuyo apoyo tácito o mirada para otro lado, respectivamente, especialmente relevante, sería también políticamente insoportable, ¿no?, para esos países. Pero mi pregunta es, ¿estamos seguros de esto? Porque yo estoy de acuerdo en que una gran mayoría de países repudiaría rotundamente el uso de las armas nucleares, no me cabe duda. Y muchos incluso se verían forzados a apoyar más sanciones, ¿no? Pero ¿estarían países como China o la India, sobre todo China, ¿no?, y volveré sobre China luego, dispuestos a cambiar su política, no digamos ya a apretar, no a condenar a Rusia, sino a apretar las tuercas a riesgo de que caiga el régimen de Putin? Yo eso, no sé, lo tengo menos claro porque me da la sensación de que el apoyo tácito de China a Putin se basa en un cálculo geopolítico del interés propio, ¿no? A menudo basado en la creencia de que el contrapeso que le hace Putin a Estados Unidos es instrumental para los intereses de China, ¿no? Entonces, el uso de armas nucleares sin duda pondría en una posición difícil a aquellos países que apoyan a Rusia o miran para otro lado, pero tengo mi duda respecto a que fuesen a unirse a la coalición para intentar derrocar activamente a
a Rusia, ¿no? ¿Qué es lo que a mi juicio podría afectar el cálculo de Putin y dar a una dinámica de disuasión más clara, ¿no? Esto es lo clave. No que vayan a condenar, no que vayan a redoblar sanciones, sino que vayan realmente a apretarle las tuercas a Putin. Yo creo que indudablemente un hipotético uso de armas nucleares tendría un coste alto en lugares como Europa y Estados Unidos, donde Rusia y el discurso de una OTAN expansiva aún cuentan con cierto respaldo, en partes, aunque cada vez menos, de la opinión pública. Pero también creo que ese coste, el hecho de que esto tendría un coste alto en Europa y Estados Unidos, es algo que Putin da o debería dar por descontado, ¿no? Entonces aquí la pregunta clave en relación a Europa y Estados Unidos es si el uso de armas nucleares llevaría a un cambio cualitativo en el comportamiento de Occidente, ¿no? Más allá de un posible incremento de las sanciones económicas y políticas, ¿no? Hablando en plata, si Occidente, o más bien Estados Unidos, intervendría militarmente y en ese caso de qué tipo de intervención estaríamos hablando, ¿no? Entonces, yo creo que es importante volver a las declaraciones de Biden, ¿no? Que es el único que tiene autoridad en este sentido, ¿no? Tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Y como sabemos, en un acto del Partido Demócrata de Nueva York, hace un par de semanas, el 6 de octubre, Biden hizo varias referencias importantes, ¿no? Sobre Putin y sobre la guerra. Y un comentario clave que cito textualmente fue: no creo que sea posible usar fácilmente un arma nuclear táctica y que eso no acabe en un Armageddon. Ese fue el escenario, ¿no? El statement, ¿no? Cogido así un poco con hilos, con palillos. Entonces, este es un comentario, yo creo que relativamente atrevido, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con los anteriores de Biden, ya quedaría a entender que el uso de armas nucleares tácticas por parte de Rusia podría llevar a una respuesta militar de Estados Unidos, sin aclarar si sería convencional, y que eso nos acercaría al Armageddon. Si bien es cierto que, por supuesto, que Biden evita una amenaza directa. En cierto modo, pero sí que parece que Biden ha rectificado la estrategia que siguió a principios de año, cuando Rusia se estaba movilizando, y cuando descartó explícitamente una intervención militar por parte de Estados Unidos, ¿no? Aquello fue muy criticado, incluso dentro de Estados Unidos. Muchos dijeron que le ponía un poco a Putin la invasión en bandeja. Si no se decía que Putin no se decía que Biden debería haber amenazado con una respuesta represalia militar, pero al menos aferrarse a la ambigüedad, ¿no? Al menos no descartarla explícitamente, ¿no? Entonces, con sus últimas declaraciones sobre el tema nuclear, parece que Biden pivota otra vez más a ese espacio de la ambigüedad, ¿no? Pero ¿cómo sería de creíble esa amenaza implícita y vaga como es, ¿no? Entonces, yo creo que sí, implícita que ha sido más explícita por boca de gente como Petraeus o como Panetta, ¿no? Ex Pentágono, ex CIA, si bien es cierto que ellos no tienen autoridad para hacerla, ¿no? Pero sí que, en fin, gente de cargos relevantes, ¿no? Entonces, yo creo que si aceptamos el relato de la simetría de intereses, al que hacía ilusión antes, y que Estados Unidos parece haber asimilado, entonces la pregunta es: ¿va Estados Unidos a arriesgarse a una guerra con Rusia por Ucrania? Un país donde, según Obama y el propio Biden, el interés estratégico de Estados Unidos es secundario y el de Rusia central. ¿O acaso lo que cambiaría el cálculo de Estados Unidos no es Ucrania en sí, sino la defensa de una norma internacional, el no uso de armas nucleares? Yo creo, no sé si es fácil a estas alturas convencer a Putin de que Estados Unidos intervendría militarmente, no lo sé. Dicho esto, tampoco iría tan lejos como para afirmar que el uso de armas nucleares no llevaría a una escalada significativa en la respuesta de Estados Unidos y Occidente, que podría incluso contener elementos militares, si bien no de intervención directa, de guerra directa a Rusia, ¿no? Creo que esto sí que lo podría ver. Podría incluir, por ejemplo, una denuncia del acto fundacional OTAN-Rusia, que prohíbe a la OTAN el despliegue permanente de fuerzas de combate en Europa Central y del Este, y aún sigue vigente. Y por consiguiente llevar al despliegue de tropas permanentes, misiles de teatro convencionales o nucleares en países como Polonia, Rumanía, incluso los Bálticos, Suecia o incluso Finlandia. Y podría incluso abogarse, si no por la entrada del resto de Ucrania en la OTAN, que políticamente es muy complicado, es un campo de minas, sí por algún tipo de garantía de seguridad de la OTAN al resto de Ucrania. Yo creo que cualquiera de estas medidas sería geoestratégicamente muy negativa para Rusia. Yo no sé lo que se le ha comunicado a Rusia bilateralmente. Jake Sullivan dijo hace un par de semanas que se le había comunicado las líneas rojas de Estados Unidos, pero algo como esto sí que yo creo que podría llegar a tener un efecto disuasorio para Putin. Y finalmente está el tema de los costes internos, ¿no? Si las supuestas detonaciones, pues se ha hablado de detonaciones controladas, mínimas, tácticas y tal, se ha especulado mucho sobre eso. Si tienen lugar en el campo de batalla, es decir, en territorio que a ojos de Rusia es ruso, entonces aquí hay dos factores relevantes, y esto lo apuntaba hace unos días en un artículo en el WWS
William Alberki, que fue director de la Agencia de No Proliferación de la OTAN. Hay dos factores relevantes. El primero es el impacto de la radiación en las tropas rusas desplegadas sobre el terreno y sobre su moral, ¿no? Sobre todo si hablamos de detonaciones múltiples. Y el segundo estaría relacionado con el hecho de que una potencia que utiliza armas nucleares en su propio territorio, o en lo que reconoce como que es su propio territorio, perdería su legitimidad ante la población de allí, ¿no? Lo cual nos alejaría de esa posibilidad también. Entonces, un último apunte, ¿tengo 2 o 3 minutos todavía? Sí. Entonces, un último apunte sobre la efectividad militar del uso de armas nucleares tácticas, que a mi juicio este es el tema clave, ¿no? Y yo creo que es lo que aleja la posibilidad y la necesidad de no ser tan alarmista en este sentido. Y que le resta probabilidad a la hipótesis del uso, ¿no? Y aquí el tema es qué tipo de efectos tendría un uso nuclear táctico sobre la correlación de fuerzas en el terreno, ¿no? ¿Quién sería el destinatario de ese uso y cuál sería el objetivo, ¿no? Entonces, como decía, en este artículo reciente que recomiendo de William Alberki para el WIWS, él habla de 3 posibles opciones, ¿no? Una demostración de fuerza vía test o en un área sin poblar, como por ejemplo el Mar Negro, ¿no? Un ataque contra fuerza en el terreno y un ataque que se llama counter value, contravalor, ¿no? Contra un centro de población que busque la capitulación política, ¿no? Que busque un efecto psicológico de la capitulación política. La primera opción seguramente no tendría ningún impacto, la demostración, el test, en la voluntad de lucha de Ucrania, con lo cual sería improbable o al menos insuficiente. Según Alberki, el escenario tercero podría llevar a Ucrania a incluso redoblar su voluntad de luchar y la presión para las represalias internacionales, si estamos hablando de un escenario de centro poblacional, sería muchísimo mayor. Yo creo que eso sí que sería políticamente insoportable, ¿no? Y esto nos dejaría con el escenario segundo, ¿no? Que es un ataque táctico controlado en el terreno. El problema aquí, una vez más, según Alberki, el problema aquí es que parece que no hay objetivos militares atractivos para para Rusia, perdón, porque Ucrania no opera con una concentración de fuerzas suficientes como para justificar un lanzamiento entre 10 o 100 kilotones, ¿no? Y en lo que se refiere a armas inferiores a 10 kilotones, parece que sus efectos militares podrían ser incluso inferiores a la artillería de alta precisión, sobre todo si se usan ojivas termobáricas, ¿no? Con lo cual parece que el efecto propiamente militar, más allá de las consideraciones morales, que son importantísimas, es bastante cuestionable, ¿no? Entonces, la conclusión, y aquí me limito a lo que dice Alberki, es que Putin tiene 2 opciones nucleares bastante malas, ¿no? Utilizar múltiples detonaciones en el campo de batalla, cuya efectividad sería cuestionable, cuyos efectos de radiación y moral de las tropas rusas serían considerables y además conllevarían un importante riesgo de escalada, o utilizar una bomba de mayor detonación que daría paso a dinámicas de escalación y de escalada y de intervención todavía de mayor riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que lo dejo aquí y luego volvemos a hablar. Muchas gracias, Luis. La verdad es que has hecho un repaso de los temas más complicados. Me atrevo a poner encima de la mesa algo para después en relación con este tema nuclear, y es en qué medida Putin ha cambiado la lógica tradicional de la disuasión nuclear. La lógica tradicional era, como yo tengo armas nucleares, tú no te atreves a atacarme a mí porque yo te puedo devolver y nos destruimos los dos. Pero lo que Putin está diciendo es que como yo tengo armas nucleares, puedo atacar al vecino, ocupar al vecino y tú no te atreves a interferir. Esto es una lógica no defensiva, sino ofensiva. Y esto creo que es muy preocupante, porque si se permite eso, se está estableciendo un precedente verdaderamente serio de cara al futuro, ¿no? Bueno, Carmen, ¿qué opinas, Carmen, de todo esto? Hola, ¿Cómo lo ves? Buenos días y muchas gracias. A ti. Como estoy con 2 expertos en defensa, yo lo voy a llevar a mi terreno, que es más Europa, ¿no? El impacto, sobre todo, de la guerra de Ucrania en Europa y en la Unión Europea, ¿no? Cómo desde la invasión rusa de Ucrania, este concepto de la Europa geopolítica tiene casi un nuevo significado y un nuevo cuerpo, ¿no? La aceleración que ha vivido en todos estos meses, sobre todo con el avance de la Europa de la defensa. Yo creo que si algo ha supuesto esta invasión rusa de Ucrania es que ha puesto a la Unión Europea o la ha llevado a replantearse sus límites, ¿no? Sus límites culturales, sus límites geográficos y sus límites políticos, ¿no? Los límites culturales son el primero de todos, esa
seguridad con la que vivía Europa y que se rompe con la vuelta a una guerra clásica en el terreno europeo y lo que conlleva de militarización y sobre todo de cambio de mentalidad histórica en determinados países y especialmente en Alemania, ¿no? Los límites geográficos también, porque de golpe Ucrania, que estaba a años luz de poderse plantear una integración a la Unión Europea, ve cómo tiene apoyo a su candidatura, cómo Emmanuel Macron se saca de la manga esta comunidad política europea que institucionalmente todavía es muy vaga, pero que sirve para escenificar esta reunión de estos 44 países, es decir, todos menos Rusia, como mensaje, con esta capacidad de aunar, digamos, en torno a la Unión Europea este concepto de Europa más amplia y abriendo otra vez el debate de la ampliación, no solo para Ucrania, porque ¿qué significa abrirle la puerta a Ucrania con la deuda histórica que todavía tiene la Unión Europea con los Balcanes, por ejemplo? Y después están los límites políticos internos y los límites transatlánticos. La tensión por la involución democrática que vivía la Unión Europea, cómo eso cambia con el nuevo papel, por ejemplo, de Polonia en esta respuesta política a Ucrania, y también cómo cualquier respuesta más allá a Ucrania, a la ampliación, pero también al papel global de la Unión Europea, se ve también limitado muchas veces por esta erosión democrática interna. La invasión rusa, sin duda, lo que tiene es un efecto continental. Ha hablado ya Luis de esta candidatura de Finlandia y de Suecia a la OTAN, cómo cambia el paisaje geopolítico europeo, cómo acaba con neutralidades históricas, ¿no? Con una manera de entender la relación de estos países, de su lugar en el mundo, de hecho, que hasta ahora se habían construido probablemente desafiando la lógica confrontacional de la Guerra Fría, y en cambio vuelve este concepto, ¿no? De agresión a las puertas de Europa. Incluso yo creo que ha cambiado el dilema entre europeístas versus atlantistas, que tanto se había discutido dentro de la defensa europea, y que también queda alterado por esta sensación de urgencia, de necesidad mutua, incluso de nuevos equilibrios de poder alumbrados por este proceso de rearme y de construcción de esta defensa europea, en la que también Bruselas, la Comisión Europea, de hecho, ha ganado una cierta centralidad en la coordinación y en la supervisión de políticas y de capacidades de los 27, ¿no? Por tanto, se ha transformado esta seguridad transatlántica, ¿no? Las fronteras de la Unión Europea y las de la OTAN van convergiendo claramente en Europa. Ya solo quedarían, después de la entrada de Finlandia y de Suecia, 4 países de la Unión Europea que no son miembros de la OTAN: Irlanda, Malta, Austria y Chipre. Por tanto, esta dependencia transatlántica también se refuerza, pero yo creo que se refuerza a pesar del aumento de la presencia militar aliada en Europa. Se refuerza desde una nueva conciencia. No ha cambiado ese desapego político transatlántico que ya se había iniciado, yo creo, desde la presidencia de Obama, que se acelera con Trump, y que incluso el cambio retórico de Biden reconstruye, pero no recupera, no resucita tal y como era antes, ¿no? Hay una voluntad de coordinarse y una voluntad de entenderse por necesidad mutua, y eso va mucho más allá de la OTAN, ¿no? De la defensa, ¿no? Creo que se ejemplifica también, por ejemplo, en este Consejo Tecnológico, ¿no? En esta nueva bipolaridad tecnológica China-Estados Unidos, como por necesidad mutua la Unión Europea y Estados Unidos intentan coordinarse, pero intentan coordinarse también desde modelos distintos o desde marcos regulatorios distintos. Y además, a pesar de toda esta evolución, yo creo que el problema de origen seguirá existiendo a pesar de todos estos cambios internos que está viviendo la Unión Europea, que es la eterna relación de la Unión Europea con Rusia. A pesar de todo lo que se está viviendo en estos momentos y de estos cambios de mentalidad, todavía ahora, cuando uno intenta plantearse el día después,
se ve cómo se materializa este dilema, ¿no? Que algunos expertos hablan del dilema de paz versus justicia, es decir, esta línea divisoria que divide a los Estados miembros entre aquellos que quieren la paz en Ucrania lo antes posible y con un precio asumible, y aquellos que dicen que no puede haber un acuerdo que sea injusto para Ucrania y sobre todo que no puede haber un acuerdo, ¿no? que viole la integridad territorial de Ucrania. Y eso sigue ahí. La conciencia francesa o la aproximación francesa de que no puede haber una arquitectura de seguridad para Europa que no contemple la relación con Rusia, sigue ahí y seguirá ahí. Y de la misma manera que sigue ahí esta concepción de Rusia de gigante angustiado, ahora todavía más angustiado, de hecho, porque militarmente está perdiendo terreno en Ucrania, ¿no? Iván Krastev, creo que es en La luz que se apaga, en su libro La luz que se apaga, ya decía en ese momento, mucho antes de la guerra, de hecho, que Rusia se asemeja, decía, a la Alemania de después de la Guerra Mundial, y luego añadía, pero a la de después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y es esa sensación de este agravio histórico permanente que sufre Rusia, que sigue ahí y que de hecho se acrecienta ahora también. Otra de las consecuencias, no solo para Europa, sino para este nuevo concepto también resucitado con una nueva, no sé, con una nueva acepción quizás, que es el de Occidente, ¿no? que vuelve a aparecer en los análisis internacionales. Yo creo que una de las consecuencias que también estamos viendo más allá, y creo que después Jesús ya hablará de los efectos globales de este conflicto, pero si hay una constatación que para mí también trae la guerra de Ucrania en este nuevo capítulo, es una nueva conciencia de la pérdida de hegemonía global de Estados Unidos o de Occidente como tal, una vez más. Lo decía Pascal Lamy hace unos meses, de hecho. Él decía que la alianza China-Rusia en esta guerra también es en parte una alianza de narrativas. Y creo que una de las cosas que ha puesto de manifiesto, sobre todo el cómo se ha entendido, se ha explicado o se han posicionado, y lo explicaba también Luis, ¿no? De este sur global a partir de la invasión rusa de Ucrania, es la constatación de la pérdida de control hegemónico del relato de lo que pasa en el mundo por parte de Estados Unidos, y que de hecho no es nueva. Lo que ha conllevado esta guerra es una aceleración total de esta pérdida de hegemonía y de la constatación de la nueva conciencia de esta pérdida de hegemonía, ¿no? Y estos días y hace tiempo que recordaba, escribiendo sobre eso, un discurso de Hillary Clinton en 2011 en el Capitolio, en el que decía en ese momento ante el Congreso que Estados Unidos estaba ante una guerra informativa que estaba perdiendo. Lo decía en 2011, hablando de la capacidad o de la pérdida de influencia global de la CNN ante Al Jazeera o Russia Today, ¿no? El nuevo canal de información global de China, y se refería a las revueltas árabes, como el sur global tenía su propia narrativa de lo que acontecía en el mundo y la capacidad de penetración de esta narrativa, y yo creo que eso se ha acelerado todavía más ahora con esta guerra en Ucrania, claramente, ¿no? Y a pesar de esta unión de narrativas, de esta alianza de narrativas que explica Lamy, a pesar también de esta connivencia que retrataba también Luis, ¿no? De este mirar hacia otra parte como mínimo de China, yo creo que también si algo pone de manifiesto la agresividad rusa en Ucrania, es que a la hora de la verdad Rusia y China quieren mundos distintos, incluso si ahora tienen una cierta alianza de intereses. Yo creo que la Rusia de Vladimir Putin, si miramos estos últimos años, si miramos su intervención en Siria, ha construido su capacidad de influencia exterior en estas rendijas geopolíticas de los conflictos y de las guerras, ¿no? que desestabilizan buena parte del continente africano o de Próximo Oriente, ¿no? Su llegada a Siria, su intervención en Libia, su presencia en la República Centroafricana, Mali. Digamos que en el conflicto es donde Rusia puede ganar presencia, ¿no? y gana protagonismo. Para Putin, de hecho, la desestabilización es casi un fin en sí mismo en muchos de estos conflictos. Y en cambio,
China necesita para florecer, ¿no? La estabilidad global, porque de hecho su fuerza se basa en esta capacidad de influencia en sus cadenas de valor, en la capacidad de inversión y de comercio global, y por tanto un mundo estable le es mucho más favorable sistémicamente a China que a Rusia. Y eso también demuestra que al final esta tensión que se vive en Ucrania, por mucho que cuente con esta connivencia que es una connivencia que creo que en la cumbre de Samarcanda se ve matizada, ¿no? Como India, Turquía, la misma China empiezan a señalar ciertos límites que nunca serán los límites que querría Estados Unidos, y de aquí que yo soy bastante crítica con este relato de trazar líneas divisorias entre democracias y no democracias, porque creo que lo que está demostrando la reacción global a la invasión rusa de Ucrania es que en estos momentos el mundo está lleno de grises y que muchas de estas posiciones son mucho más grises de lo del blanco y negro y las cumbres de democracia que puede promover Biden. Y aquí es donde sí que puede haber una capacidad de resituarse también globalmente de Estados Unidos o de la Unión Europea, ¿no? en esta nueva realidad. Porque, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que cada vez más hay como una distancia que se va ampliando, ¿no? Como esta bipolaridad que antes apuntaba un poco China-Estados Unidos, que ahora se acaba también convirtiendo en una confrontación tecnológica, por ejemplo, dentro de Ucrania, ¿no? donde a pesar de esta guerra clásica también hay un frente digital, claramente un choque, por ejemplo, de concepción de procesos de digitalización, ¿no? El modelo Silicon Valley con todas las empresas tecnológicas de Estados Unidos convertidos en actores privados en este conflicto, pero también el papel de Telegram o de TikTok y este tecnoautoritarismo. Por tanto, hay una confrontación también de modelos que se está jugando dentro de Ucrania, pero cada vez más se va conformando un mundo dividido, un mundo que lo que hace también la guerra de Ucrania es acelerar la transformación de este comercio global, de estas cadenas de valor globales que ya habían entrado en transición o en transformación a partir de la COVID-19, ¿no? y de la pandemia, y cada vez más hay un riesgo claro de configuración de un mundo casi de sistemas paralelos, ¿no? Una fragmentación regulatoria, una en torno a China y a sus organizaciones internacionales, ¿no? y la otra alrededor de Estados Unidos y de las organizaciones, digamos, internacionales post-1945. Y aquí creo que este es un frente que también se está acelerando a partir de la guerra en Ucrania. Y lo dejo porque ya era mi hora. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Carmen. No, muy interesante todo lo que has comentado sobre el declive de la hegemonía casi gramsciana de Occidente en los relatos. Pero al mismo tiempo, ¿no crees que, luego lo podemos ver, ¿no? Esta guerra no está generando un nuevo sentido de Occidente y de pertenencia? Está revitalizando lo que hasta ahora podíamos decir que era más bien una etiqueta que una realidad, y de pronto hay un sentido, bueno, pues, claro, cuando le ves al enemigo te unes, ¿no? Y empieza a florecer una sensación de que Occidente existe. Y que está amenazado, y eso evidentemente contribuye a crearlo. Jesús, ¿qué nos puedes contar sobre este escenario? Más allá de estar encantado de poder compartir esta sesión con Carmen y con Luis y agradecer la invitación, comparto gran parte de lo que se ha dicho hasta ahora y por lo tanto sobre ello no vuelvo. Trataré de plantear una primera idea y a partir de ahí de reaccionar a alguna de las cosas que cabría desde mi punto de vista quizá matizar o plantear de manera complementaria. Si pensamos en el título de la sesión del incierto futuro, me centro de momento ahí. Si miramos al futuro inmediato a partir de la situación que estamos analizando, yo entiendo que hay varios escenarios posibles, desde luego, pero el que me parece más probable, y no podemos ir más allá de probabilidades, es una fragmentación de Ucrania. Esto termina con una fragmentación mayor o menor del territorio de Ucrania, sentados a la mesa, a partir del convencimiento de que ninguno de los actores implicados tiene capacidad hoy en día para obtener una victoria definitiva.
Cabe imaginar que Zelensky no va a ceder en ningún caso, ella lo está diciendo, no quiero la paz, quiero la victoria. Eso creo que define claramente, junto con aquello de no quiero un taxi, quiero munición, define claramente que está dispuesto a mantener este esfuerzo contando con una población que respalda esa idea también. Por lo tanto, de momento, por ahí no cabe esperar que haya una cesión. Putin tampoco va a ceder, como mínimo Crimea, puesto que Sebastopol, puesto que es la flota del Mar Negro, y una Ucrania que yo por lo menos me alineo con esa idea que ya Luis comentaba, de que Ucrania es la única opción que tiene Rusia para intentar seguir jugando de algún modo en primera división mundial, y sin Ucrania claramente no tiene esa opción. Por lo tanto, todo parece indicar que vamos de momento a una prolongación de la guerra en la medida en la que ninguno va a ceder, prolongación de la guerra que también nos la indica la Unión Europea, una Unión Europea que dice hablar de una misión de instrucción de Fuerzas Armadas ucranianas. No se instruye un ejército para mañana, se instruye para pasado mañana y mucho más allá. Lo mismo si pensamos en kilómetros y kilómetros de frontera, de trincheras que Rusia está cavando, se cavan trincheras para aguantar tiempo, el que venga, y la movilización, una movilización que necesitará también periodos de instrucción de esas fuerzas para el pasado mañana, no para el hoy. Y por otro lado, Estados Unidos es exactamente igual. Estados Unidos no está interesado ahora mismo en una guerra corta. Recordemos a John Austin, el ministro de Defensa estadounidense. Nuestro objetivo, dijo, no entre líneas, sino de manera clara, es degradar a Rusia para que no vuelva a hacer lo que ha hecho aquí. Y por lo tanto, se trata de convertir a Ucrania en el cementerio de Rusia, por lo menos en el pantano de Rusia, para que eso lleve a una Rusia extremadamente debilitada después de que ha mostrado esa pésima planificación y esa pésima ejecución en el campo de batalla con sus fuerzas convencionales, sabiendo que Rusia tiene ya pocas opciones convencionales para incrementar la apuesta, para inclinar la balanza a su favor, y contando con que hoy en día la iniciativa en el campo de batalla la tiene Ucrania, lo cual no deja de ser pasmoso cuando lo comparamos con lo que pasaba hace apenas 5 o 6 meses. Desde ese punto de vista, yo entiendo que Ucrania no tiene capacidad para obtener la victoria. Si por victoria entendemos lo que dijo Zelensky, expulsar a todos los rusos de Ucrania. Eso está fuera de su alcance hoy por hoy, pero sí tiene capacidad para seguir más adelante en la medida en la que apoye en que Occidente siga apoyando, con Estados Unidos obviamente a la cabeza. Rusia no tiene tampoco capacidad ninguna para obtener la victoria en el ámbito convencional, lo cual desgraciadamente nos lleva inevitablemente a lo que ya Luis planteaba, de armas nucleares, hasta qué punto es creíble o no esa amenaza. Contando con que antes de ese arma nuclear todavía hay bazas que Rusia tiene en sus manos para seguir adelante. Lo estamos viendo, de hecho, la movilización es eso, añadida a la anexión de 4 regiones que ni siquiera controla, pero que le permiten decir, ese es territorio mío, por lo tanto no rompo la legalidad si envío a conscriptos a luchar en esas zonas, porque siguen luchando en territorio ruso. Y lo mismo si estamos pensando en Lukashenko, el presidente bielorruso. No sé cómo ha conseguido todavía aguantar estos 7 meses sin tener que intervenir. Lukashenko le debe la vida política a Putin y, sin embargo, es consciente de que meterse en combate en primera línea junto con tropas rusas puede llevárselo por delante definitivamente, puesto que no tiene una sociedad, una ciudadanía que esté muy conforme con lo que él mismo representa. Por lo tanto, eso explica en cierto modo el que haya conseguido resistir las presiones de Putin. Pero ahora mismo estamos viendo otra vez que la baza convencional por excelencia que le queda hoy en día a Putin es reabrir un nuevo frente en el norte del país, amenazando nuevamente a Kiev, aunque solo sea para obligar a las fuerzas ucranianas a redesplegarse para defender la capital y, por lo tanto, no poder mantener la intensidad de la ofensiva que está llevando a cabo ni en Jersón ni en la zona del Donbass. Por lo tanto, bazas convencionales con las que tenemos que seguir pensando que Rusia va a seguir insistiendo todavía. Llega un punto que es aberrante y lo asumo desde el momento que lo formulo. Por favor, que la guerra siga. Eso es aberrante, porque eso es decir, tragedia humana, más destrucción, pero es que si la guerra no es larga, o lo que es lo mismo, si la guerra es corta, es porque es nuclear. Por lo tanto, y esa sería una aberración todavía mayor. Luego, hablando en ese plano de aberraciones, la menor es que la guerra se prolongue, a pesar de que eso va a costar una tragedia enorme y una destrucción enorme, empezando por Ucrania, y con repercusiones que nos afectan evidentemente a todos, aunque sea en diferente nivel. Por lo tanto, entiendo que la guerra hoy por hoy, ya digo, en términos de probabilidad, va a seguir prolongada.
con Putin poniendo todas las velas a todos los dioses que conozca y con el patriarca Kirill al lado para que llueva y nieve lo máximo posible y lo más pronto posible. Es decir, que el mal tiempo ralentice como mínimo las operaciones para evitar enfrentarse a un resultado desastroso que haga más probable el uso de armas nucleares y por lo menos nos colocamos en la primavera del próximo año esperando que la unidad occidental y la unidad de la Unión Europea se resquebraje y que por lo tanto eso le dé algún aire más a la Rusia invasora en este caso. Creo que en ese escenario nos estamos moviendo. Desde ese punto de vista y de manera ya mucho más telegráfica, por cuestiones que han ido saliendo, yo creo que la amenaza nuclear rusa es tan creíble o tan increíble como la de cualquier otra de las 9 potencias nucleares que hay en el planeta. Entre otras cosas, nadie sabe, más allá del papel, cómo se maneja, cómo se gestiona eso del momento en el que se traspase el umbral nuclear. No hay armas nucleares pequeñas, da igual si son de 10 o de 15 kilotones. En el momento que se entra en esa dinámica y si lo trasladamos a Ucrania, volvemos a replicar esquemas y debates que ya teníamos en la Guerra Fría y que me llevan, por lo tanto, a pensar, lo planteaba antes Emilio, que Putin no ha cambiado la lógica nuclear, sigue jugando con la misma lógica que implica, en este caso concreto, dirigiendo la mirada a Estados Unidos, ¿te vas a jugar Chicago, Los Ángeles o Nueva York por Kharkov? Y esa es la misma duda que teníamos en la Guerra Fría de ¿te vas a jugar Chicago, Nueva York y Los Ángeles por Roma o por Frankfurt? Por lo tanto, es en ese punto en el que las preguntas que no tienen contestación, siguen sin tener contestación, nos vuelven a llevar a escenarios que son evidentemente muy problemáticos, pero que no nos da a entender que Rusia tenga descartado hoy el uso de armas nucleares en algún caso, como última opción. Por lo tanto, no lo considero probable, pero creo que desgraciadamente ya no podemos descartar la posibilidad de que se llegue a ese punto, contando con que Rusia sigue calculando, como antes lo calculó la OTAN. O sea, recordemos en la Guerra Fría. En la Guerra Fría era la OTAN la que recurría a la amenaza del arma nuclear. ¿Por qué? Porque era inferior convencionalmente al Pacto de Varsovia. Hoy en día Rusia es inferior convencionalmente a la OTAN y por lo tanto recurre como el instrumento de disuasión a la amenaza nuclear, pensando que de ese modo puede disuadir al contrario, al enemigo, de llegar a provocar un enfrentamiento directo. Por lo tanto, nos movemos en cualquier caso en un escenario, cuando entramos en el ámbito nuclear, absolutamente desconocido, en el que no hay manual de instrucciones. Nadie sabe lo que viene a continuación. Porque cuando David Petraeus, por ejemplo, dice, como lancen un arma nuclear, va a haber un golpe convencional tan brutal que vamos a destruir su flota del Mar Negro, su flota del Mar Báltico, etc. Bien, vale. ¿Y? ¿Quiere decir eso que eso va a disuadir a Rusia de utilizar el primer arma nuclear por un ataque convencional? ¿O eso lleva a una escalada y entonces entran en juego armas más potentes y los arsenales, en fin, los componentes de la tríada nuclear con misiles intercontinentales? Quiero decir que es un guión que nadie puede contar que va a frenar al otro. Por lo tanto, en donde nos hemos movido desde hace décadas es en la ambigüedad. Y es ahí donde, Luis lo insistía antes también, yo creo que Biden se ha equivocado en algún momento cuando declara cuando pretende ser más fino en el análisis y pierde la ambigüedad. Porque si pierdes la ambigüedad le estás dando señales al otro, reales o no, se las imagina, pero que le pueden llevar a incentivar todavía más el uso de armas nucleares. Ya digo, desde ese punto de vista creo que lo del arma nuclear desgraciadamente no podemos descartarlo. Creo que, y de manera muy telegráfica, por cumplir con el tiempo, creo que sin Rusia no hay orden de seguridad europeo a la vista. Por lo tanto, sí o sí tenemos que entendernos con Rusia, con la Rusia de Putin o con quien venga después. Pero la inestabilidad que le viene mal efectivamente a China también le viene muy mal a la Unión Europea. Por lo tanto, necesitamos un orden de seguridad europea y tendríamos que haberlo buscado con el Putin anterior a la invasión, pero ahí tuvimos un cierto gesto de prepotencia y de pensar que Putin no iba a llegar a este tipo de estrategia y ahora estamos pagando también las consecuencias. Lo digo porque es obvio que el orden de seguridad europeo está absolutamente desequilibrado y equilibrarlo supone sentarse a hablar con Rusia. Evidentemente ahora eso se complica mucho más. Creo que China no le va a apretar las tuercas a Rusia hasta el punto de pasar de la posición en la que ya está. No reconozco la anexión, pero tampoco te suministro armas, en la medida en la que, también se ha apuntado,
que Estados Unidos, en lugar de poder concentrar todos sus esfuerzos en evitar la emergencia de China como rival estratégico, esté diversificando sus fuerzas con la implicación que tiene en Ucrania, pues no le viene mal a China. Pero tampoco le viene bien a China el colapso de Rusia. Y por lo tanto, en ese punto seguirá jugando para no apretar las tuercas hasta el punto de que pueda acelerar o provocar ese colapso. Por último, creo que quien no sale muy bien parado de esta historia, cuando digo extraordinariamente bien parado, es la Unión Europea. Es decir, ¿sale bien parado en qué sentido? Llevamos 8 rondas de sanciones, lo cual indica que somos capaces los 27 de llegar a acuerdos. No hay mejor cemento que cohesione un grupo que la existencia de un enemigo común. Lo tenemos ahí, por lo tanto, lo último que apuntabas, Emilio, creo que tiene sentido en esa línea de un Occidente que empieza a percibir que tiene cosas que defender, que tiene un enemigo que puede ir a por esas cosas y, por lo tanto, que eso refuerce o permita avanzar a la Unión Europea y, por lo tanto, que haya más líquido dentro de la botella llamada Europa de la defensa, por ponerlo de forma más clara. Ahora bien, me basta con citar Suecia y Finlandia para no quedarme excesivamente contento. Si Suecia y Finlandia, miembros de la Unión Europea, no les vale el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea y apelan a la entrada en la alianza, es porque no consideran que esa cosa llamada Unión Europea, en términos de amenaza a su seguridad, a sus intereses vitales, les sea suficiente. Por lo tanto, la Unión Europea, desgraciadamente para mí en este punto, y ahí tenemos a Borrell desgañitándose para ser escuchado, pues todavía no conseguimos llegar a ese punto en el que el líquido que haya dentro de la botella se parezca algo a lo de autonomía estratégica. Y mientras eso no sea así, tendremos que seguir dándole razón a ese mismo Borrell que he citado cuando dice la Unión Europea ha basado su prosperidad en energía barata rusa y en productos manufacturados baratos chinos que fabricaban de todo, a costa de nuestra propia autonomía. Nos faltaban respiradores cuando estalló la COVID-19, respiradores, con lo cual si nos faltaban respiradores, ¿qué es lo que no nos falta? Y hemos basado y subordinado nuestra seguridad a Estados Unidos. Bueno, pues no podemos pretender ser adultos si nuestra prosperidad y nuestra seguridad está subordinada a intereses de otros con los que podemos coincidir más o menos con Estados Unidos que con Rusia o con China, pero que tenemos que asumir también que no siempre los intereses de Washington son los intereses de Bruselas. Por lo tanto, ahí creo que nos quedamos en un punto, como mínimo diría, no suficiente para que podamos hablar de autonomía estratégica y de Europa de la defensa, que creo que es lo que necesitamos de forma clara. Pues muchas gracias. Antes de que tenemos tiempo, efectivamente, para algunas preguntas que me las pasarán ahora, pero yo quería recoger esta última observación y preguntaros, ¿no? Borrell ha dicho que Europa tendría que aprender a hablar el lenguaje del poder, como tú dices, lo ha dicho con fuerza y con vehemencia. Yo creo que efectivamente la invasión de Ucrania en el ámbito de la Unión Europea produce una situación muy ambivalente. Por un lado, la conciencia de que es fundamental crear la verdadera autonomía estratégica, que no existe ni en el terreno militar, ni en el energético, ni en el sanitario, ni en el tecnológico, y por lo tanto que Europa tiene que ponerse las pilas, tiene que aprender efectivamente a hablar el lenguaje del poder. Y en segundo lugar, sin embargo, la conciencia de que estamos muy lejos de eso. De que esa autonomía estratégica, en todo caso la tendremos en el futuro, vete tú a saber cuánto, y que mientras tanto la dependencia del paraguas de seguridad que nos proporciona la OTAN es total. Ya que al final, en el corto plazo, la dependencia de la OTAN y, por lo tanto, de Estados Unidos, pues es mucho mayor de lo que ha sido nunca. No sé si tú como analista europea estás de acuerdo con eso, sí, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Jesús. De hecho, cuando me dejabas en el aire esta pregunta sobre este sentido revitalizado de Occidente, ¿no? Lo que yo había escrito precisamente es que se ha revitalizado el espacio transatlántico porque vuelve una presencia militar mucho más contundente dentro o en Europa, pero que lo que sobre todo ha ganado es esta conciencia de hiperconectividad y de dependencias, y que no se puede hablar de un Occidente sin entender la dependencia brutal que tiene la Unión Europea hasta ahora de los hidrocarburos rusos, pero sobre todo de China, pero para su propia agenda.
agenda, toda la transición ecológica de la Unión Europea no se puede hacer sin la tecnología verde china. Por tanto, su propia agenda política depende de esta dependencia. Y otro punto que me parece importante, la autonomía estratégica, si no había volado hasta ahora, no fue por falta de capacidades, siempre fue por falta de voluntad política. Y estamos exactamente igual una vez pase el efecto del enemigo externo, ¿no? Tampoco por falta de recursos. Europa gasta en defensa mucho más que Rusia. Totalmente. Mucho más, 3, 4 veces, no lo sé, 4 veces más. Sí. Pero muy bien. Yo quería plantear otro tema que me interesaba un poco conocer vuestra opinión, ¿no? Yo creo que Europa, antes señalaba Jesús, que no es fácil construir una arquitectura de seguridad europea sin incorporar a Rusia. Parece evidente, es un gigante, lo tenemos ahí, nos guste o no nos guste. Y para hacer eso, sin embargo, Europa sí ha intentado, y yo creo que lo intentó, y esto ya forma parte de la pregunta, una arquitectura de paz liberal, de paz por interdependencia. Lo intentó con Rusia después de la caída de la Unión Soviética, lo intentó en el ámbito de la OTAN, lo intentó mediante las conexiones energéticas, mediante el comercio, conexiones financieras, conexiones tecnológicas. Es decir, hubo un intento de un engagement, hubo un intento europeo, la Ostpolitik alemana estaba ahí, Merkel ha jugado eso hasta el final. Es decir, se ha intentado, se ha fracasado. Y la pregunta es, ¿por qué se ha fracasado? Porque esto es muy relevante de cara al futuro en la relación con Rusia, es muy relevante también de cara al futuro de la relación con China, porque con China tendríamos que hacer algo parecido, tendríamos que hacer un engagement parecido, una paz liberal, el du commerce que decía Montesquieu, la interdependencia, los intereses cruzados, etcétera. Pero si nos ha fallado aquí, que lo tenemos como vecino y prácticamente del mismo ámbito civilizacional o cultural, en China va a ser mucho más complicado. Entonces, ¿por qué ha fallado? ¿Por qué ha fallado? ¿Es Rusia? ¿Es Rusia? Hay quien dice, yo he visto sondeos, cuando preguntas a los rusos, ¿sois europeos o asiáticos? Y dicen, no, somos rusos. Nosotros no somos ni europeos, somos rusos. Bueno, ¿es Rusia la que no ha querido seguir por ese camino? ¿Somos nosotros que no lo hemos hecho bien? ¿Qué ha pasado para que ese intento, que yo doy por bueno, yo hace 10 años hubiera apoyado a Angela Merkel, sin la menor duda, me hubiera parecido que lo lógico era intentar eso. Lo lógico era intentarlo, pero no hemos sabido hacerlo. Yo creo que hemos querido bailar solos y necesitas bailar con la pareja. Y si la pareja no está dispuesta a bailar a tu mismo ritmo, pues evidentemente lo que sale de ahí ni es Pero bello. En este caso, ¿la pareja es Rusia o Estados Unidos? La pareja es Rusia y China, desde mi punto de vista. Claro. Yo tengo una imagen que, fíjate, no es europea, pero yo tengo la imagen de Bill Clinton levitando, saltando de contento en el momento en el que está dando la bienvenida a la entrada de China en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio. Y eso conecta con la Ostpolitik con la que empieza Willy Brandt, el Wandel durch Handel de Alemania, del cambio a través del comercio, que hemos intentado también con Rusia desde la Unión Europea, pensando detrás de la liberalización económica viene la liberalización política, emergerán las democracias no hacen la guerra entre ellas, por lo tanto el mundo va a ir mejor y a nosotros, Estados Unidos, a nosotros, Unión Europea, nos irá mejor en un mundo más estable, como antes planteaba Carmen. ¿Ya? Pero es que el otro, cuando entra en la OMC, no entra con tu misma idea y ha sabido aprovechar muy bien para convertirse en la fábrica del mundo, pero no para jugar a la democracia ni para liberalizar políticamente China. Y Rusia ha entrado en el juego creyendo que de ese modo, teniendo los hidrocarburos en sus manos, nos tenía también cogidos y que desde ese punto de vista íbamos a aceptar algunas de las cosas que está planteando, desde Georgia en el 2008 y más adelante, aprovechando por otro lado unos hidrocarburos que llegaron hasta, recordemos, a $150 el barril. Por tanto, modernizando sus fuerzas armadas y jugando a comprar la paz social. Bueno, pues eso es lo máximo a lo que ellos han estado comprometidos, pero no a ir más allá, con lo cual nos hemos encontrado ahora con que nuestro modelo, si vuelvo a la Unión Europea, ha fracasado en ese sentido, no hemos conseguido expandir nuestro modelo más allá y no tenemos plan B. O sea, la Unión Europea ahora mismo, desde mi punto de vista, no tiene plan B. Pero en el fondo, perdóname, tú lo que estás diciendo es que hemos sido ingenuos. Nos hemos creído que la otra parte quería jugar ese juego y no ha querido jugar ese juego. ¿Estaríais de acuerdo, Carmen? Eso lo quería apuntar. De todas maneras, el proceso de liberalización que se aplicó en los 90
en Rusia no fue muy estabilizador tampoco, ¿eh? O sea, tampoco exportamos lo mejor. Solo era, me parece importante porque de esos agravios también todavía se vive hoy. Sí, un par de cosas. Emilio, primero un apunte un poco más conceptual, ¿no? Yo creo que parte del problema aquí es que, sobre todo en Europa, ¿no? Me da la sensación de que seguimos moviéndonos en estas categorías confusas, ¿no? De si relaciones buenas o relaciones malas, que entiendo que son categorías atractivas desde el punto de vista nuestro, de donde estamos políticamente, pero yo creo que lo relevante en las relaciones internacionales, no sé si las relaciones son buenas o malas, son las relaciones de poder, ¿no? ¿Quién te pone el mango en esa relación? Estados Unidos con México tiene una relación muy buena, pero basada en una relación de poder, ¿no? Y de dependencia, ¿no? Igual que el tema de la estabilidad o la paz, son términos inocuos en relaciones internacionales, ¿no? Son términos muy confusos. La paz garantizada por quién, una paz dominada por quién, una estabilidad dominada por quién, ¿no? Y esto yo creo que enlaza con el debate sobre Rusia, ¿no? Desde luego, no creo que solo sea Macron, no creo que haya nadie en Europa o más allá que conciba una arquitectura de seguridad europea que no tenga en cuenta Rusia. Yo creo que esto es algo obvio, ya que Rusia está en Europa y encima tiene armas nucleares, ¿no? El tema es qué quiere decir tener en cuenta, ¿no? ¿Qué quiere decir tener en cuenta Rusia? Por supuesto que la relación con Rusia es importante, pero aquí el debate es la necesidad de plantear esa relación desde una posición de seguridad o incluso de fuerza, ¿no? O incluso de superioridad, que es un poco la dinámica que se creó tras el fin de la Guerra Fría y el tipo de relación que se le planteaba a Rusia entonces, ¿no? Y yendo a tu pregunta, desde luego Putin ve a Europa como un satélite, además lo ha dicho muchas veces, como un satélite de Estados Unidos, y él no quería eso, él no quería ese tipo de relación, ese tipo de integración en Occidente. Creía que los países europeos habían renunciado a esa autonomía, salvo quizá los franceses, pero a nivel retórico, y que él no estaba dispuesto a hacerlo, ¿no? Con lo cual, yo creo que tenemos que verlo como no relación buena o mala, sino dinámicas de poder y la voluntad de aceptar eso, ¿no? Brevemente sobre la autonomía estratégica, yo creo que lo de la autonomía, que además no es autonomía estratégica, es ser más autónomo. Ese es el debate. Yo creo que es importante precisarlo, ¿no? Porque la autonomía no es como el embarazo, que lo estás o no lo estás, ¿no? Yo creo que nadie es autónomo, ni siquiera es un concepto relativo, ¿no? Autonomía. Yo creo que ni siquiera Estados Unidos es autónomo. Ellos lo reconocen. Para hacer muchas de las cosas que quieren hacer necesitan aliados, ¿no? De hecho, es un punto central en la estrategia de seguridad nacional que se aprobó hace 2 días, ¿no? China tampoco es autónoma, es muy dependiente en muchas cosas del exterior, ¿no? No digamos ya Rusia, lo estamos viendo ahora, ¿no? Sobre todo de China. Y pues no digamos ya Europa, ¿no? Yendo a un mundo que gira en torno, sobre todo, donde el poder militar cada vez cobra mayor importancia y lo nuclear, pues entonces esto de autonomía estratégica europea, pues en fin, puede ser muy interesante desde el punto de vista retórico de la política doméstica, pero claramente es una burbuja, ¿no? Retórica. Al menos de momento, aunque sí que es verdad que puede ejercer cierta autonomía en distintos sectores, ¿no? Bueno, en fin, quería racionar alguna cosa más, pero tampoco quiero monopolizar sobre relaciones China-Rusia y tal, pero tampoco quiero monopolizar. Luego sí eso. Sí, yo tengo dos preguntas que hacer antes de que tengamos que levantar la sesión. Avanzo la segunda para que penséis sobre ello, y es cuáles posibles escenarios de salida de la guerra. Posibles, es evidente que esto es. Pero la pregunta primera que quería poner encima de la mesa es una que he recibido, que es evidente. ¿Qué consecuencias tiene el conflicto de Ucrania sobre Taiwán, la pretensión china sobre Taiwán, reafirmada en el Congreso del Partido Comunista con énfasis por Xi Jinping, ¿no? ¿Cuál es la relación de los vasos comunicantes entre el Indo-Pacífico y Europa, ¿no? ¿Quién quiere empezar? ¿Tú, Yo Jesús? decía, y no era obviamente el único, yo decía el 15 de agosto del año 2021, mientras los talibán volvían a tomar el poder, yo decía que si yo fuera ucraniano o taiwanés estaría muy intranquilo. Yo también lo publiqué. Por eso digo que no fui el único, ni mucho menos. Porque si mi garante último de seguridad, llamado Estados Unidos, hace lo que hace en Afganistán ante un grupo irregular,
que eran los talibán, imaginemos ante una potencia nuclear como Rusia o ante una potencia como China, lo que cabe esperar de ese mismo garante de seguridad. Por lo tanto, ya desde aquel momento la credibilidad de Estados Unidos, que estamos en esa idea de un deterioro en todos los ámbitos, también el narrativo, desde luego que señalaba Carmen, viene de bastante atrás y eso se ha incrementado muy mucho. Por lo tanto, yo me imagino que estarán ahora mismo todos los estrategas chinos tomando nota día a día de lo que está haciendo Estados Unidos en Ucrania por imaginarse qué puede pasar en el caso de que aceleren el ritmo de lo que ya han definido como un objetivo claro, que es la unificación de lo que ellos entienden como China y por lo tanto de absorber o digerir a Taiwán. Y sigo manteniendo las mismas dudas. Porque otra vez, porque Ucrania no es un interés vital para Estados Unidos, lo hemos señalado ya reiteradamente, y por lo tanto yo tengo muchas dudas de que Estados Unidos se juegue Chicago por Kharkov. Y Kharkov puede caer. O sea, en el uso de las armas nucleares hay esos dos usos habituales, más allá de la disuasión, contra fuerzas o contra ciudades. No hay efectivamente aglomeración de fuerzas que supongan un objetivo rentable para el uso de armas nucleares, asumiendo todos los costes que eso tendría, pero sí lo podría haber contra ciudades, pensando que eso rendiría a Zelensky. Pues bien, lo que queda ahí en duda es hasta qué punto llega Estados Unidos y de momento la frontera está muy clara. Es decir, la disuasión nuclear que está utilizando Putin le ha servido para dos cosas muy importantes desde el punto de vista militar. Ha conseguido hasta hoy que la OTAN haya decidido no establecer una zona de exclusión aérea para el dominio del espacio sobre Ucrania, que es un elemento fundamental en la guerra moderna, el contar con el dominio para facilitar las operaciones terrestres. Eso la OTAN no se ha atrevido a hacerlo. Entre otras cosas, porque hacerlo significaría atacar territorio ruso donde están los radares que pueden captar dónde están esos aviones. Y por otro lado, ha rechazado completamente el despliegue de tropas de ningún país miembro de la alianza en territorio ucraniano para defender a Kiev. Por lo tanto, eso lo ha conseguido que la amenaza nuclear de Putin. Luego, desde ese punto de vista, China supongo que está sacando lecciones también de cuál es su margen de maniobra para hacer cosas que no provoquen una implicación directa de Estados Unidos en defensa de Taiwán y mientras tanto trabajar, porque lo está haciendo ya desde hace mucho tiempo, trabajar con instrumentos comerciales de inversión, culturales y de otro tipo para ir ganando puntos poco a poco que hagan muy improbable otra vez el uso, la invasión militar masiva de Taiwán por parte de China. Es un escenario otra vez no descartable, pero creo que no es el que tiene en mente ahora mismo Pekín, entre otras cosas, porque aunque ya se dice que la flota de guerra china tiene más buques que la estadounidense, lo tiene, no es en tonelaje, no tiene los portaaviones, los grupos de combate naval que tiene Estados Unidos. Por lo tanto, China militarmente hoy sigue siendo inferior en capacidades a Estados Unidos de lejos. Por mucho que apuntemos a tecnologías punta, etcétera. Luego, entiendo que los taiwaneses tienen que estar muy, muy preocupados, en definitiva. Pero con posterioridad a la retirada de Afganistán, Estados Unidos sí se ha comprometido en varias ocasiones seriamente en la defensa de Taiwán. Aparte de que, como señalabas, desde un punto de vista de tecnología militar, es una operación anfibia extremadamente complicada y Estados Unidos está muy, muy de lejos por encima de eso. Aparte que tampoco es el estilo de China, que el estilo de China es lo que ha hecho en Hong Kong, que es dejar que las cosas vayan cayendo por sí solas. ¿Qué opinas, Luis? A ver, sobre este tema y sobre los vasos comunicantes, quizá enlazarlo también con las alusiones que ha hecho antes Jesús a los comentarios de Austin, el secretario de Defensa de Estados Unidos, sobre la necesidad de degradar a Rusia, ¿no? De degradar a Rusia, ¿no? Sí. Ya ha habido un debate hubo un debate muy intenso cuando Rusia invade, hay un debate muy intenso en Estados Unidos sobre las implicaciones de una posible intervención estadounidense para el objetivo central de Estados Unidos, que es contener a China, ¿no? Y hay dos escuelas de pensamiento. Los hay que dicen Estados Unidos no puede permitirse embarrarse en un conflicto con Rusia porque eso le da más ancho de banda a China, y los hay que dicen Estados Unidos tiene que mandar una señal de contundencia porque así tomarán nota nuestros aliados en Asia de que nuestra credibilidad es algo serio, que nos tomamos en serio, y tomarán notas también nuestros adversarios, como China, ¿no? O sea que ahí se ha mirado por ambos lados, ¿no? Y ahora voy a lo de Austin porque creo que es lo más relevante de todo esto. Hace unos días, como decíamos, salió la Estrategia de Seguridad Nacional
de la administración de Biden, ¿no? Y habla mucho de los vasos comunicantes entre el Indo-Pacífico y el Euroatlántico. Algunos expertos lo han criticado, le han dicho que esto no está probado, de que haya una interdependencia geoestratégica entre los dos teatros. A mi juicio hay dos vasos comunicantes gordos. Uno es la creciente relación entre China y Rusia, que conecta los dos teatros, y otro, el principal vaso comunicante, es que la arquitectura de disuasión y de seguridad de ambas regiones depende del mismo factor, que es Estados Unidos, y que Estados Unidos tiene unos recursos finitos, con lo cual lo que pone una región no lo tiene para la otra, ¿eh? Y sí que es verdad que puede haber algún componente de sinergias, pero hay una dinámica de suma cero que es muy importante, ¿vale? Este es el principal vaso comunicante. Y aquí, yendo a lo de Austin, aquí yo creo que hay un tema que es clave, que es que yo creo que Estados Unidos tradicionalmente ha considerado a Asia y a Europa como regiones de interés primario porque eran las únicas regiones que tienen el potencial demográfico, industrial y económico para, si alguien las domina y controla todos esos recursos, plantarle cara seriamente a Estados Unidos, ¿no? Esa es la razón por la cual Estados Unidos está posicionado de forma avanzada y preventiva en las dos regiones con sistemas de alianzas para preservar un equilibrio de poder, ¿no? O sea, que nadie las domine, ¿no? Entonces, yo creo que lo que pone de manifiesto la guerra de Ucrania y la incapacidad rusa para doblegar a Ucrania es que Estados Unidos ya no tiene un problema de equilibrio de poder en Europa. Tiene un problema de estabilidad y con lo cual va a hacer que Estados Unidos siga involucrado en Europa, pero es un problema de estabilidad, que es de un nivel distinto. Mientras que en Asia tiene un problema de equilibrio de poder. Con lo cual, hay un desequilibrio en la importancia estratégica que estas regiones tienen para Estados Unidos y, de hecho, noquear a Rusia lo que puede permitir es a Estados Unidos pivotar con fuerza hacia China y el Pacífico. Y yo creo que este es el punto. Lo dice la nueva clave. estrategia de seguridad Además, la estrategia de seguridad nacional, lo dice claramente, es un rival, el rival estratégico, el rival sistémico es China y no hay otro, ¿no? Y no hay otro. Carmen, ¿tú querías comentar algo de esto? No, si Pues quieres, pasamos a la siguiente porque nos quedan solo. No, yo lo que preguntaba es, tratemos de visualizar algún escenario por el que pueda la guerra terminar en el corto o en el medio plazo, ¿no? En el corto o el medio plazo. Es evidente, por poner encima de la mesa dos conjeturas, porque no van más allá, ¿no? Una que se ha manejado muchas veces es la de una suerte de conjura de los boyardos, los militares están siendo maltratados, se les está culpando de la mala gestión de la guerra, reaccionan, justamente culpan a Putin y hay hoy una movida en el Kremlin, como ha habido muchas en la historia rusa. Bueno, y aparece un nuevo líder que tiene las manos libres y que se encuentra, por lo tanto, en condiciones de poder negociar, jugar. Bueno, puede ir a más o puede ir a menos, pero se encuentra con las manos libres, cosa que Putin no puede hacer. Ese es un escenario, bueno, que siempre es posible, ¿no? Que siempre es posible, pero en fin, no sé yo qué credibilidad tiene. El otro es un escenario que comentábamos con anterioridad y es que un Putin no es incompatible con el primero, un Putin arrinconado que sabe que está perdiendo la guerra, creo que es un poco la consecuencia de las observaciones vuestras, es que Putin está perdiendo en este momento la guerra, decide cortar por lo sano antes de que ese deterioro se lo acabe llevando por delante, ¿no? Y lo que decide es, bueno, voy a hacer un alto el fuego unilateral, dentro de 2 semanas declaro un alto el fuego y congelo la situación. ¿Qué es lo que he conseguido? Bueno, he conseguido 2 provincias, he conseguido el corredor hacia Crimea, no está mal, puedo vendérselo como un triunfo y a su vez, al declarar el alto el fuego, creo una presión global sobre Ucrania y sobre Estados Unidos para que acepten ese alto el fuego enorme, porque a Francia le interesa a Alemania, a China le interesa, hay una movida detrás diplomática. Bueno, estoy conjeturando 2 escenarios, pero seguro que se os ocurren alguno más, ¿no? Carmen. Este segundo escenario que dices del conflicto congelado, yo creo que era el escenario que se contemplaba de 2014 hasta 2022. Y este es el escenario que cambia con la invasión, ¿no? Y entonces volver al escenario previo me cuesta de imaginar. Yo no soy experta militar. En este momento a mí me parece que estamos ante una guerra larga. Una guerra larga porque tampoco veo a Putin en este momento apostando por una paz, como tú dices, o por un alto el fuego.
¿Cuáles son los elementos que pueden influir en este escenario o en cualquier otra salida? Primero, Estados Unidos. Vamos a tener las midterm dentro de 4 días y veremos qué pasa, pero sobre todo las elecciones de 2024. ¿Quién gana en 2024? Eso puede tener claramente un efecto. También lo puede tener lo que pasa en Taiwán, como ya se apuntaba hasta ahora, que necesite reorientar, pero mientras tanto Estados Unidos tiene la guerra lejos y su industria armamentística está funcionando. ¿Qué más puede ocurrir? Depende de la capacidad de control interno que tenga Vladimir Putin en este momento. Hemos visto ya el inicio de las protestas por el reclutamiento. Hemos visto claramente una cierta incomodidad en algunas repúblicas centroasiáticas, Tayikistán claramente, hasta qué punto que ya eran unas repúblicas donde había protestas en la calle justo antes de la invasión, en final de año, principios de año de 2022. Hasta qué punto van a expresar o van a llevar a más este descontento con esta agresividad del Kremlin en Ucrania. También otro escenario es que se despierten ciertos conflictos congelados en los que Rusia tiene un papel. Nagorno-Karabaj, ¿no? Ya lo hemos visto a Armenia, Azerbaiyán, pero Georgia, por ejemplo, y eso también creo que podría influir. Desde mi punto de vista, en guerra larga ya estamos. O sea, sí, ya estamos en guerra larga. Tanto si pensamos en el plan A, que era en 4 días echar a Zelensky y colocar a un títere, claro, y ya van para por 7 meses, como si pensamos que la guerra empezó en 2014 y por lo tanto ya llevamos 8 años de guerra con diferentes etapas. Desde ese punto de vista, yo creo que en términos de probabilidad es el escenario al que hay que apuntar, puesto que Putin puede intentar salir airoso de esto diciendo hasta aquí hemos llegado de momento y mañana volver nuevamente a reforzar o a intentar con un nuevo esfuerzo militar conseguir algo más en algún momento del futuro. Lo del colapso del propio Putin o su sustitución me genera incluso más problemas aún. Por un lado, porque si yo llevo 22 años en el poder, he conseguido eliminar toda la oposición parlamentaria, todos los medios de comunicación independientes, toda la sociedad civil organizada, tengo un margen de maniobra enorme que me indica que he conseguido colocar a los míos en donde yo quería y que están tan interesados como yo en mantener el statu quo vigente, salvo que llegue un punto en el que alguno considere que eso le empieza a perjudicar. Gerasimov y Shoigu están empezando a desaparecer del escenario, parece, pero recordemos que la principal presión hoy en día sobre Putin es porque Putin es muy blando para los eurasianistas y para los ultranacionalistas, con lo cual la caída de Putin no nos asegura para nada que lo que venga pueda ser algo mejor. Luego, descartando eso, nos iríamos a otro escenario que ya al que le hemos dado alguna vuelta, que es lo del arma nuclear, porque entonces entraríamos en otra historia absolutamente desconocida para todos. Y, ya digo, sin descartarla, creo que sigue siendo improbable a día de hoy. Por lo tanto, lo que nos queda es prolongación de la guerra con hibernación y activación sucesiva hasta que ambos se convenzan de que finalmente tendrán que sentarse y fragmentar Ucrania. Puede que no sea Zelensky, porque ya se ha comprometido hasta ese nivel. Puede que no sea Putin, porque ya se ha comprometido a este nivel. Pero quien venga en esas sucesivas oleadas de activación-desactivación puede llegar en un momento determinado a un realismo que le lleve a fijar finalmente algún tipo de acuerdo, que tampoco tiene por qué ser definitivo, como ya hemos tenido Minsk 1, 2 y los que puedan venir. Luis, comentario final. Bueno, yo creo que sobre esto poco queda que decir. Estoy de acuerdo con mucho de lo que se ha dicho. Lo de la fragmentación de Ucrania, no sé hasta qué punto eso es tragable, desde luego para Zelensky, ¿no? Y ni siquiera para Estados Unidos, no sé a qué punto ahora. Quizá un apunte sobre la relación entre China y Rusia, porque ha mencionado antes Karma y que creo que es un tema importante, ¿no? Sí que es verdad que la relación parece que ha salido reforzada, ¿no?, con la guerra, pero yo creo que aquí lo relevante no es si la relación es buena o mala, sino el equilibrio de poder dentro de la relación, ¿no? Y que parece que ha virado un poco en favor de China, ¿no?, por la mayor dependencia energética, diplomática, o sea, energética en el sentido de mercados, diplomática, apoyo político, etcétera. Pero ojo, porque el que haya un desequilibrio dentro de la relación puede ser precisamente un factor de desestabilización de la relación, porque Rusia no es un país que tolere la dependencia, ¿eh? Y yo creo que el partenariado con China
solo puede funcionar si hay cierto equilibrio. Entonces, el hecho de que se desequilibre la relación podría ser ahí un factor potencialmente de ruptura. No ahora, porque ahora mismo Rusia necesita a China, pero eso puede ser un factor de ruptura. Pues muchas gracias. Yo creo que hemos cubierto sobradamente los objetivos. Salimos con la misma oscuridad con la que entramos, aunque con una oscuridad un poquito más organizada y con ciertas perspectivas, pero desgraciadamente no vemos clara ninguna solución al conflicto actual. Regresaremos de nuevo el 16 de noviembre con este seminario. En esa ocasión, con el tema de la explosión poblacional del mundo, será ponente Rafael Puyol, que ya lo ha confirmado. Y el 15 de diciembre, con otro tema relacionado sobre el nuevo arte de la guerra. Lo hemos mencionado en algún modo en esta ocasión, con el general Francisco Gant Pampols, que vendrá a exponernos los avances en lo que es el arte, entre comillas, por supuesto, el arte de la guerra. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final. Hasta la siguiente. Muy buenos días.